Bien, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal nuevamente de YouTube, Centro de Ingeniería y Tecnología. Bien, esta es una nueva certificación en lo que es equipo pesado. El curso de hoy es Sistemas de Admisión de Aire y de Escape en los motores diésel. Bien, quien les saluda es el ingeniero Augusto David Santillán Hernández y ahí les dejo mi número de celular y el correo de contacto para que puedan hacer las consultas correspondientes a la amplia gama de cursos de certificación que tenemos en el Centro de Ingeniería y Tecnología. Muy bien, pónganse cómodos y vamos a iniciar esta certificación. No olviden que nosotros estamos netamente certificados y tenemos convenios y además alianzas estratégicas para este año 2024 con el Colegio de Ingenieros, el CIP, Consejo Departamental de Piura, y también tenemos pues la acreditación de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en todo lo que son las competencias laborales. Bien, hoy vamos a hablar de los sistemas de admisión de aire y de escape. Bien, el objetivo de esta sesión es que al finalizar esta sesión los participantes serán capaces de identificar los componentes del sistema de admisión de aire y escape en un motor de equipo pesado. También aprenderán a remover, inspeccionar e instalar los componentes del sistema de admisión de aire y escape de los motores Caterpillar de servicio pesado. Recuerden que los motores Caterpillar no solamente van montados sobre el equipo pesado, llámese de construcción o gran minería, sino también en la gama alta de lo que son los tractores americanos, ¿no es cierto? Y también en lo que son equipos industriales, ¿no? Como los grupos electrógenos o motores de compresión de gas, ¿no? Aquellos que están siempre netos a la industria del oil and gas. Bien, vamos a hablar de algo muy importante antes de hablar de los sistemas de admisión de aire de escape. Recuerden que la función de los sistemas de admisión de aire de escape es permitir el ingreso de aire limpio hacia la cámara de combustión y la salida de los gases de escape hacia el exterior, siendo pues aprovechados muchas veces por los turboalimentadores y finalmente eh, se puede decir aprovechar la reducción de la contaminación de emisiones haciendo usos de tecnologías como los filtros de partículas o los catalizadores de los gases del escape. Bien, entonces el aire entra hacia el motor a través del filtro de aire. El filtro de aire contiene un elemento filtrante que podemos apreciar ahí por donde van las flechas de color blanco, ¿sí? Eh, Bien, y este retiene el material extraño del aire antes de que entre en el motor. Hay diferentes tipos de filtro de aire disponibles actualmente para los motores de equipo pesados. Hay que siempre consultar el manual de operación y mantenimiento para usar los procedimientos de mantenimiento correcto, ¿no? Del filtro de aire. Bien, entonces el indicador de servicio de los filtros de aire, ¿no? Son estos dos componentes que vemos aquí en la imagen. Bien, y sirven para determinar la restricción del filtro de aire. Bien, estos de aquí te indican cuando ya los filtros están obstruidos. Bien, los filtros de aire del motor deben tener un mantenimiento regular. La mayoría de los filtros de aire están equipados con un indicador de servicio. Este indicador sirve para determinar la restricción del filtro de aire. El indicador de servicio es el método más exacto para determinar cuándo el filtro de aire necesita servicio. Debe darse servicio a los elementos de filtro de aire del motor, limpiarlos, ¿sí? O reemplazarlos en tal caso, bien sea cuando el diafragma de color amarillo, que está aquí, ¿sí? Esté en la zona de color rojo, ¿sí? O el pistón de color rojo se sitúe en una posición visible, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con estos restrictores. Tienen unas coloraciones rojas que nos indican que el filtro ya está muy saturado. Recuerden que el equipo pesado bien trabaja en amplias industrias y en terrenos que netamente no son pues muy
producentes en lo que es la limpieza, ¿no? Trabajan en la polución, en el polvo, en canteras donde existe tierra, polvo, ¿no? Y entonces los filtros vienen saturándose siempre, ¿no? Es recomendable no solamente hacerles un mantenimiento de limpieza, ¿no? Sino también cambiarlos, ¿sí? Con temporadas cortas de cambio, ya que esos filtros llegan a romperse. ¿Ya? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva, vamos a explicar eso. Bien, ahí está el filtro de aire de elemento seco, ¿no? Actualmente los equipos pesados llevan dos de estos filtros, ¿no es cierto?, en una base de filtros para poder eliminar las partículas contaminantes que vienen del aire del medio ambiente. Bien, los filtros de aire de elementos secos constan generalmente de un material filtrante de papel plegado usado para quitar la suciedad del aire. Bien, los filtros de aire de elementos secos pueden limpiarse con aire seco y filtrado a una presión máxima de 207 kilopascales o lo que viene a ser 30 psi. El elemento debe limpiarse por el lado limpio, o sea, desde la parte de adentro hacia afuera, manteniendo la punta de la pistola de aire siempre paralela a los pliegues que tiene el filtro de aire, ya que esta presión no es tan elevada. No puede romper el filtro, ¿no? Pero si ustedes regulan esa presión para darle más presión creyendo que el filtro va a ser mejor limpiado, están en un error, ¿no? El filtro se puede romper permitiendo el ingreso de suciedad y con ello pues los futuros problemas en los sistemas de admisión. Bien. Bien, tenemos también lo que es el antefiltro, ¿no? Algunos motores también están equipados con un antefiltro. El antefiltro está ubicado antes de la entrada del filtro de aire en la parte superior, como ustedes pueden ver. El propósito de este antefiltro es quitar la mayor parte de suciedad antes de que entre en el filtro, ¿sí? Esto aumenta el tiempo de servicio del filtro de aire, ¿no? Yo he visto que algunos clientes, algunos dueños de equipo pesado le quitan esto de aquí, ¿no? Lo tapan, no lo tapan, sino que ya le quitan, dicen no, hace mucho peso, ¿no? Y al final lo que hacen es bueno, dejarlo libre, ¿no? Con un retazo, con una malla que pueda permitir el ingreso del aire, ¿no? Del medio ambiente. El propósito del antefiltro es quitar la mayor parte de la suciedad antes de que entre el filtro de aire. Bien. También tenemos una caja de recolección de polvo para el equipo pesado. Bien, entonces las paletas hacen que el aire de entrada gire, ¿sí? Y como la suciedad es más pesada que el aire, se va sentando en la parte de abajo, la suciedad es enviada hacia afuera debido a la acción de rotación, ¿no? Entonces, otro tipo de antefiltro usado en los equipos Caterpillar es un tambor con paletas en espiral. ¿Ya? Las paletas son las que el aire de entrada gire, debido a que la suciedad es más pesada que el aire pues ingresa al motor y la suciedad es enviada hacia afuera debido a la acción de la rotación. Entonces la suciedad cae en una caja recolectora que está aquí adentro, ¿no? Y ustedes pueden acercarse y van a ver pues, ¿no?, que en el contorno hay suciedad, y esto pues requiere un mantenimiento diario. Antes de iniciar la operación, los operadores de equipo pesado no me van a dejar mentir, cada inicio de turno o finalizar el turno, esto se debe de limpiar para mantener los filtros, ¿no?, los filtros elementos secos limpios, ¿no?, que no les entre la suciedad. Esa es la función. Bien, la sobrealimentación, ¿no es cierto?, en los motores diésel. Aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos un turboalimentador, ¿no? Un turboalimentador que es una bomba de aire que envía un flujo constante de aire hacia el sistema de admisión, ¿sí?, gracias al aprovechamiento de los gases de escape que hacen girar una turbina, ¿sí?, y también mueve, ya que está conectado a un eje sólido, este gira en dos cojinetes y hace girar la rueda del impeller, ¿sí? Con esto vamos a obtener dos cosas, ¿sí?, en los motores diésel: potencia y también eficiencia. Bien, potencia. ¿Cómo obtenemos la potencia, no? Debido a que el aire
¿no? Contiene más oxígeno por unidad de volumen, ese aire que se envía con un flujo constante, ¿sí? A mayor cantidad de oxígeno en el cilindro, mayor cantidad de combustible que puede inyectarse para obtener una mejor potencia de salida, ¿no es cierto? Tenemos una eficiencia porque se quema la mayor parte de combustible y también se aprovecha pues la alta temperatura del oxígeno que ingresa a la admisión. Bien, y eficiencia, el turbocompresor permite una combustión más eficiente que resulta en emisiones bajas y mayor economía del combustible. Aprovecha los gases que se van al escape. Como ya estamos diciendo, ¿no? Todos los gases que se van al escape ahora son aprovechados por esta rueda de la turbina que gira, ¿no es cierto? Y también recibe la temperatura elevada, ¿no? Ya vamos a ver cómo funciona el turboalimentador. Bien, entonces tenemos compresores, ¿no? Tenemos compresores mecánicos, como podemos ver en la imagen del lado derecho, ¿sí? Aquí, ¿sí? Tenemos el turbocompresor que es accionado por una faja. Por una faja recibe la transmisión del cigüeñal, pero estos ya son muy antiguos, ¿no? Es un motor sobrealimentado por compresor de accionamiento mecánico, ¿sí? Son los compresores volumétricos que le llamamos, ¿no? Y ahora pues tenemos lo que son los turbos, ¿sí? Adiabáticos que reciben pues la energía rotacional cinética de los gases de escape, haciendo girar la turbina, con ellas el eje y finalmente pues el rodete del impeller, ¿no? ¿Sí? Entonces eso consigue que se envíe mayor flujo de aire, pero este aire lleva una temperatura elevada, pues, ¿no? Ya vamos a ver cómo es que funciona. Bien, entonces aquí al momento de girar, gracias a un eje común, ¿no es cierto? Estamos hablando de temperaturas elevadas, ¿sí? Por lo menos de 300 grados Celsius a más, gracias a lo que es el escape, ¿sí? Los gases del escape que salen pues con altas temperaturas, y acá pues vamos a tener también una transferencia de calor, ¿no es cierto? Vamos a tener desde 40 a más grados Celsius. Nosotros no queremos que el oxígeno llegue con altas temperaturas, ¿sí? Debido a la densidad. Lo que nosotros necesitamos es bajar esta temperatura, disminuir. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de los enfriadores de calor, ¿no? O intercooler o aftercooler. Ya vamos a conocer aquí un poco más. Bien, ¿cuáles son los componentes del turboalimentador? Bien, tenemos en primer lugar la hélice del impeller, ¿no? Como hablábamos, ¿sí? Que va montado hacia el envío, hacia la admisión de aire del motor, ¿no es cierto? El sistema de admisión de aire. Bien, tenemos la hélice de la turbina que va montada al lado del escape. Tenemos el eje sólido de conexión, ¿ya? Y tenemos pues la válvula wastegate, que es una válvula de descarga, una válvula de alivio. Su función es pues evitar la sobrerevolución del turbo y del motor en sí, ¿no? Bien, continuemos. Ahí tenemos una sección, ¿sí? Del turboalimentador, tanto de la rueda del impeller, ¿no? Y del rodete de la turbina. Tenemos dos cojinetes. ¿Cuál es la función del cojinete? ¿No? Esa es una tarea para su casa. ¿Cuáles son las funciones de los cojinetes? Y posee un eje común. Recuerden que el turboalimentador es lubricado con el aceite del motor, ¿sí? ¿Cómo se hace la lubricación? Se hace por gravedad desde arriba, ¿sí? Hacia la parte inferior, ¿no? Pasando por los orificios que tienen los rodillos, los rodetes, perdón, ¿sí? Lubricando el turbo y volviendo al cárter del motor. Así es como se lubrica un turbo. Bien, entonces, ¿cómo se hace la regulación de sobrealimentación o la regulación de la presión de refuerzo del turbo? Bien, entonces lo que tenemos es el aire de admisión que viene de la caja de los filtros, que al momento de este pistón descender al PMS, al punto muerto, perdón, del PMS al PMI, del punto muerto superior al punto muerto inferior, desciende succionando ese aire limpio, ¿ya?
y a su vez pues al momento de girar por acción de los gases del escape envía, ¿no?, con mayor caudal hacia la admisión, ¿sí? ¿Cuándo se genera la presión? Entonces, sí, se genera una presión aquí, ¿sí? Debido a que la válvula de admisión se encuentra cerrada, ¿sí? Ya cuando el pistón ha subido en su carrera de compresión, el aire que se sigue enviando, porque este sigue girando, va a aumentar su presión aquí porque encuentra una restricción. Va a encontrar cerrada la válvula y él sigue entrando hasta que se empieza a aumentar la presión dentro del sistema. Bien, ¿cómo se controla entonces ese envío de flujo constante? A través de la válvula wastegate. Esta válvula tiene un diafragma interno, ¿no es cierto? Lo que hace es vencer la tensión del resorte y bajar para poder abrirse y hacer un bypass hacia los gases de escape a la salida ya al medio ambiente. Así es como funciona una válvula wastegate. Bien, continuemos. Entonces, aquí ya lo tenemos más de cerca. Esta es una válvula wastegate que normalmente es cerrada, ¿sí? Los gases de escape pasan directamente hacia la turbina, hacia la rueda de la turbina. Pero cuando sobreexcede esa presión, ¿sí?, viene por aquí, vence la tensión del resorte a través del diafragma, la válvula baja, se abre, ¿sí?, y ya no permite el pase hacia acá, hacia la rueda de la turbina, sino que se deriva hacia la salida de los gases del escape, ¿sí? Es simple y sencillo. ¿A cuánta presión? Depende del lo que manda el manual de operación, perdón, el manual de ajustes, de pruebas y ajustes. No se olviden de utilizar siempre sus manuales, ¿sí? Depende del manual, porque todos los motores no tienen la misma potencia. No todos los motores tienen el mismo número de cilindros y no todos los motores tienen las mismas especificaciones técnicas. Entonces este muelle o resorte está seteado a cierta presión para que pueda empujar y vencer el diafragma, vencer esa tensión de ese resorte y pueda bajar esa válvula. Bien, muy bien, continuemos. Entonces, ¿a cuánto es la temperatura de funcionamiento del turbo? Miren, normalmente trabaja desde 400, 500 grados Celsius hasta 650 grados Celsius por el lado del escape, y por el lado de admisión 20 grados Celsius que vienen del medio ambiente. La transferencia de calor llega hasta 80 grados Celsius en la rueda del impeller, y en las carcasas, ¿sí?, en el caracol de la admisión hasta 100 grados, hasta 140 grados Celsius. El aceite siempre a temperatura de funcionamiento normal llega de 60 a 80 grados Celsius. Ahí está, ¿no? Bien, continuemos. Entonces, debido a ese aumento del calor, debido a esa masa de aire caliente que no necesitamos en la admisión, es que se ha introducido pues los sistemas de enfriamiento del aire, ¿no es cierto? Tenemos enfriamiento aire por aire y también tenemos enfriamiento por refrigerante, ¿no? Entonces, como podemos ver, aquí tenemos un intercooler que disipa ese calor, ¿sí?, que sale del rodete de la turbina, del impeller de la turbina, que transmite la temperatura. Por eso lo vemos aquí de color rojo. Pasa por aquí, ¿sí?, pasa por intermedio y sigue su camino hasta llegar a la admisión ya con menos de 40 grados Celsius. Esa es la misión, ¿no?, que ingrese con menos de 40 grados Celsius, ¿sí? Entonces va desde un rango desde donde, desde 25 grados Celsius, que es la temperatura normal de ambiente, hasta 40 grados Celsius. Es lo máximo que se puede admitir en lo que es la admisión de aire del motor dentro de la cámara de combustión. Bien, continuemos. Por ejemplo, aquí tenemos ya lo que es la lubricación, lo que hablábamos en la sección de corte del turbo.
Entonces tenemos aquí pues la lubricación que viene por una galería del block por la parte superior y lubrica el eje del turbo, ¿sí? Los cojinetes y finalmente llega nuevamente al cárter, ¿ya? Por eso es que se recomienda siempre antes de apagar tu motor diésel, si es que has hecho una jornada larga de trabajo, ¿no? Como prevención siempre te indican pues que debes esperar 5 minutos para que pueda disipar la temperatura del motor, ¿no? Y así proteger de las altas temperaturas que empiezan a subir cuando tú apagas el motor de golpe, ¿no? Ya no va a llegar lubricación y como este es un turbo, ¿sí? Con aleaciones de aluminio, ¿no? De acero y a veces hasta de titanio, ¿no? A veces no soportan pues las altas temperaturas y los cojinetes, ¿sí? Que son los más sensibles por su composición, tienden a agarrotarse, pues, ¿no? Dadas las revoluciones a las que trabaja y a la alta temperatura. Bien, entonces tenemos también otro tipo de turbo, que es el turbo de geometría variable. El turbo de geometría variable posee unos álabes, ¿sí? Que son el número 2, que a través de también una válvula, ¿no es cierto? Una válvula o una cápsula neumática, vence la tensión del diafragma, mueve esta palanca y le cambia la posición a estos álabes para que ya no permita que siga girando a más revoluciones la rueda de la turbina. ¿Ya? Bien, continuemos. Aquí está la explicación, ¿no? Entonces, tenemos el sistema de mando de geometría variable, ¿no? Hay un vástago roscado, una leva, ¿no? Y esta pues tiene una violeta de cambio, de mando, de cambio, para que cambien los álabes de posición y permitan que la rueda de la turbina gire a menos velocidades para que así también pueda girar el eje que está conectado hacia la rueda del impeller a menos RPM, a menor revoluciones por minuto, ya, para que pueda proteger así una sobre revolución en el motor. Bien, entonces aquí están las posiciones que adoptan los álabes según las revoluciones del motor en un turbo de geometría variable. ¿Sí? Son las distintas posiciones. Por ejemplo, cuando la posición de los álabes, cuando el motor gira en ralenti o bajas revoluciones, ¿no? Estamos hablando de más o menos 650, 750 revoluciones por minuto. La cápsula magnética se mantiene, ¿no? Y los álabes están en esta posición. Sin embargo, cuando las RPM gira en marcha normal o a marcha media, ¿no? 1500 revoluciones por minuto, estas cambian de posición para variar un poco el giro de la turbina. Bien, y cuando la posición varía gradualmente cerrando, ya no permitiéndole el movimiento brusco o a más revoluciones de la turbina, cuando está en altas revoluciones, miren, el diafragma, la válvula neumática se pone plana totalmente por efecto de la presión que ingresa por aquí. Ya el exceso de presión vence la tensión de esa cápsula neumática, se pone plana, mueve, empuja y cambia la posición de los álabes, disminuyendo, ¿no es cierto?, las RPM en la rueda de la turbina. Así es como funciona, jóvenes. Bien, conclusiones finales, ¿no? Ya hemos llegado a la parte final de esta certificación, ¿ya? Y hemos aprendido a explicar el funcionamiento del sistema de admisión de aire de escape y a identificar también los componentes relacionados con estos sistemas, ¿sí? Estamos ya aptos para realizar los mantenimientos correspondientes a los sistemas de admisión de escape en el equipo pesado. Bien, no se olviden que nuestro próximo curso está ya a la vuelta de la esquina y es análisis de falla y evaluación de los turboalimentadores en motores diésel. Bien, como podemos apreciar en imagen, pues tenemos varios tipos de turbo,
¿no? Que presentan anomalías, fallas, ¿no? Y que muchas veces no sabemos por qué han sucedido, ¿no? Entonces vamos a debatir todos estos tipos, ¿no? Todos estos tipos de fallas que existen, haciéndoles un análisis de causa raíz, un ACR. Bien, entonces vamos a aprender un poco más acerca de cómo funcionan los turbos y cómo cuidarlos para mantenerlos en óptimas condiciones. Bien, sin más que decir, les agradezco una vez más por su participación, una vez más, muchas gracias y bueno, que Dios los bendiga siempre, jóvenes. Quien les saluda y quien se despide es Augusto Santillán y los espero en un nuevo curso. Muchas gracias.